Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 394 de la séptima temporada. Hoy, Doctrinas de la Gracia con Winston Medina. Una clara exposición de la cosmovisión cristiana reformada. Ahora también nos podés encontrar en YouTube, Telegram y TikTok. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien. Ya estas maravillosas doctrinas que siempre producen en nosotros un fuego, una pasión, ¿no? Entendiendo que Dios ha hecho algo maravilloso, hermanos, y miren, de no ser por las doctrinas de la gracia, no sé qué habría sido de mí, pero sabemos que Dios es un Dios maravilloso y que justamente todo comienza allí, comienza con su soberanía. Las doctrinas de la gracia se les llama así las doctrinas de la gracia porque hay una asociación en las acciones de Dios con respecto al hombre. Y las doctrinas soteriológicas han sido objeto de desarrollo a lo largo de la historia, comenzando con el apóstol Pablo, luego el apóstol Pedro, y luego pasamos por la época de los padres de la iglesia que tenían una idea de cómo articular la doctrina de la salvación, las doctrinas de la gracia. Había un énfasis en varios aspectos soteriológicos en los primeros siglos. Luego llega Agustín de Hipona y articula las doctrinas de la gracia de una mejor manera como él las entendía y va amoldándose y va acomodándose y arreglándose con respecto a sus ideas iniciales, se va retractando y va estableciendo algunas ideas de lo que va aprendiendo de la escritura. Luego llegamos al caso de Tomás de Aquino, que abona y se agarra de Agustín de Hipona y trata de establecer, valiéndose de la escritura de Agustín de Hipona, también de la filosofía, para tratar de articular la doctrina, aunque no articuló profundamente la doctrina de la predestinación, hizo un buen aporte. Y no es hasta la época de la Reforma, cuando Dios levanta a Lutero se engancha en un debate sobre el tema del libre albedrío. Realmente Lutero da un gran aporte, lamentablemente no tiene tiempo para desarrollar la doctrina por mucho tiempo porque es objeto de persecución, está escondido, pero luego viene Zwinglio hace un tremendo aporte sobre lo que es la teología simbólica, agarrando el Evangelio de Juan y diciéndonos, hey señores, se ha entendido mal la Eucaristía y todo esto, y nos ayuda a entender que hay un lenguaje también alegórico en la Biblia que no debe literalizarse como había hecho Roma, y se aporta toda la idea de que lo que se hace externamente en lo que son los sacramentos, o algunos le llaman ordenanzas, es simplemente una representación externa de una realidad interna que ocurre, porque la verdadera salvación es producida por el Espíritu Santo. Este es Zwinglio, y luego entonces Dios levanta a Calvino. Todos vienen de la Iglesia Católica, todos salen de la Iglesia Católica, entonces podemos esperar en ellos algunos vestigios de Roma. La idea no era romper de una forma abrupta con la teología católica romana, por eso el calvinismo per se no es anticatólico. En cuanto a doctrina, en cuanto a dogmas, por lo menos no llamemos dogmas marianos, no hablemos de los dogmas marianos, sino que estamos hablando de los dogmas o doctrinas o las discusiones, los veredictos, los cánones que se definieron en los primeros concilios. El calvinismo no rompe con eso. Ellos admiten, dicen, no, esto es parte de nuestra historia, hay una continuidad. El problema es cuando se comienza a analizar varias cosas que tienen que ver con la salvación, y es Calvino justamente el que articula mejor la doctrina de la salvación en su libro llamado Institución de la Religión Cristiana. Es verdad que Calvino va madurando también. Él ha escrito comentarios de casi toda la Biblia, o de toda la Biblia, creo que tengo un comentario de toda la Biblia de Calvino. Algunas son con ediciones,
Pero es bien interesante que este hombre se las traía, o sea, se dedicaba bastante a escribir, además que conocía el griego, conocía el hebreo, creo que el latín, lo mismo que Lutero, y esto le facilitaba por lo menos leer en el idioma original y comenzar a hacer sus propios comentarios. Y él se va dando cuenta que hay que refinar la doctrina de la justificación, sobre todo de las doctrinas de la gracia. Claro, Calvino acertó en su gran parte, algunas no lo hace partiendo del aire, ni desconectado de la historia, ni desconectado de los padres de la iglesia, de Agustín de Hipona, de los padres preagustinianos, de Agustín de Hipona, no lo hace desconectado de lo que se ha aportado en la historia, y comienza a echar las bases, comienza a desarrollar. Comete errores como todo, pero hay que también entender que no tenía acceso a toda la información que hoy día nosotros tenemos. Había acceso limitado a muchas fuentes, pero Calvino hizo un excelente trabajo. Toda la iglesia evangélica protestante había seguido la línea calvinista, pero en lo absoluto, todos, por siglos. Claro, había un grupo de más o menos contemporáneos con Calvino que se llamó, que tienen que ver con los remonstrantes, que parece que Arminio comenzaba a enseñar sobre todo el tema de la elección incondicional, comenzaba a oponerse a estos versículos y a citar algunos pasajes universalistas a sus maestros, porque Arminio era un profesor y a sus estudiantes a puerta cerrada enseñaba otras cosas. Y esto trajo como consecuencia que se levantara un movimiento llamado los remonstrantes hacia el siglo, en los tiempos de Calvino y de Arminio, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente, siglo XVII, XVIII quizás, no sé. Entonces, no recuerdo la precisión. Pero bueno, el punto es que cuando toda la iglesia era calvinista, evangélica, protestante, y era el contrarresto, era la manera de contrarrestar las pretensiones de Roma. El calvinismo fue un freno para Roma durante 3 siglos. Permaneció así desde el siglo XVI, final del siglo XVI hasta el siglo XVIII, principio del siglo XIX, cuando comenzaron a surgir los movimientos bautistas, pentecostales. Bueno, la iglesia bautista comenzó tempranamente en el año 1689, se crea la primera confesión bautista que trata de romper un poco con los presbiterianos, pero eran calvinistas, eran bautistas calvinistas. Si usted agarra una confesión de 1689 con la confesión de Westminster, por ejemplo, usted se va a dar cuenta que es prácticamente una copia, algunas pequeñas modificaciones. Entonces, hasta que llega el siglo XIX, entra el siglo XIX y empieza el movimiento pentecostal, los Quakers, los movimientos pentecostales a expandirse. Y la iglesia comenzó a alinearse más con las ideas, claro, de Arminio, porque Arminio era un calvinista y sus discípulos eran calvinistas. Los remonstrantes se mantuvieron allí. Prevalece la iglesia que está bajo el poder, está también alineada con el poder político en los países de los Países Bajos, creo que era, en los países en Dort, y allá justamente surgen los cánones de Dort y se sistematiza, se agarran ideas de Calvino, no la totalidad porque no hubo acuerdo en los eruditos que debatieron los escritos de Calvino, comenzaron a hacer uso de su poder magisterial. Qué increíble, ¿no? Que estos teólogos, estos eruditos, estos calvinistas fueron capaces de resumir la extensa institución de la religión cristiana y otros libros de aporte calvinista de Calvino y otros en 5 puntos llamados el TULIP, Total Depravity, depravación total. Luego tenemos Unconditional Election, elección incondicional. Luego tenemos Limited Atonement, expiación limitada. Luego tenemos Irresistible Grace, gracia irresistible. Y finalmente Perseverance of the Saints, perseverancia de los santos. Son los 5 puntos del calvinismo. Demostraron ser didácticos, demostraron su poder magisterial, o sea, como maestros, para simplificarlo en 5 puntos, que además
fue producto de la contribución de los remonstrantes. En eso hay que ser honestos. Los remonstrantes también habían sistematizado su sistema en 5 artículos, que no distaban mucho de los 5 puntos calvinistas, pero sí habían, por supuesto, sus diferencias y se les está exigiendo que ellos vengan y lo defiendan. El calvinismo prevalece y continúa la iglesia creciendo y siguió expandiéndose el calvinismo con mayor fuerza a través de este tulipán o el tulip que llaman, ¿no? Esto es como es más o menos la base de las doctrinas de la gracia. Todo comienza con entender, y aquí nosotros tenemos que comprender algo, las doctrinas de la gracia comienzan con el estudio y el análisis de lo que es la soberanía de Dios. Si bien es cierto, nuestros hermanos arminianos, a los que también apreciamos, tenemos por ahí a Cristian Izquierdo, que es uno de esos representantes de los arminianos clásicos, del arminianismo clásico, si bien es cierto, ellos se exacerban, custodian y protegen el amor de Dios, y también la responsabilidad del hombre. Las dos cosas, el hombre es responsable, el hombre es libre, el hombre es... Pero el arminianismo clásico, al igual que el calvinismo, en realidad creen en la prerregeneración, creen en la gracia que antecede a cualquier movimiento del hombre. Entonces, en ese punto estamos de acuerdo, aunque hay ciertas variantes allí, pero aquí el punto es que cuando nosotros, los calvinistas, analizamos las doctrinas de la gracia, partimos del tema de la ¿cómo se llama? De la soberanía de Dios. Y ustedes van a entender por qué una de las doctrinas que más se atacan en el mundo entre los provisionistas, algunos arminianos o wesleyanos, es justamente el tema de la soberanía de Dios, y la tratan de definir de diferentes maneras. Por ejemplo, ahí tenemos a Leighton Flowers, que se atrevió a decir que la soberanía de Dios no era un atributo de Dios eterno, sino que Dios, con el paso del tiempo, prácticamente aprendió después que creó, entonces necesita estar en control de esto, y entonces ahora comienza a aplicar en la esfera tiempo y espacio. Después de crear el universo, comienza a ser soberano porque ahora es señor de todo y controla todo. Entonces, aunque no lo controla meticulosamente, curiosamente, ¿no? Una cosa así como que Dios aprendiera. Y en realidad eso es un error, porque los atributos tienen que ver con el ser, no el hacer. Y Leighton Flowers se equivoca porque confunde el ser con el hacer. O sea, una cosa es un atributo y otra cosa es el hacer. Yo trato de entender su punto, pero su punto se cae solo cuando no se hacen esas distinciones y entender que un atributo es una cualidad intrínseca en el ser de Dios, en el aspecto ontológico de Dios. Por lo tanto, no es que Dios aprendió o comenzó a, porque si aplicamos ese mismo criterio, tenemos que aplicarlo con muchos atributos. Por ejemplo, el atributo de justicia. Dios es justo en su naturaleza intrínseca y eternamente es justo y para siempre. Pero si aplicáramos este criterio, no es hasta que ocurre el primer pecado y la primera metida de pata de las criaturas de Dios que Dios tiene que aplicar justicia. Y entonces cuando Dios comienza a aplicar justicia, que Dios comienza a ser justo. Eso no tiene sentido. Lo mismo pudiéramos hacer. Llegó un momento en que Dios no necesitó tener misericordia de nadie, pero vamos a suponer que alguien falla y Dios quiere perdonarlo y aplicarle misericordia. Bueno, entonces no vamos a decir que comenzó a tener misericordia allí. O sea, hay que entender esto. Entonces, la doctrina de la soberanía de Dios implica, y aquí entran los atributos no comunicables de Dios, porque Dios tiene atributos comunicables y tiene atributos no comunicables. Los atributos comunicables de Dios principalmente son 3: omnipotencia, omnipresencia y omnisapiencia o omnisciencia también se le llama. O sea, omnipotencia, Dios todo lo puede, todo. Omnipresencia es que está presente en todo lugar. Y omnisciencia es que lo sabe todo. Y por ahí vemos el teísmo abierto metiendo sus manos, tratando de hacernos ver que Dios no lo sabe todo, que Dios aprende. Entre esto, los testigos de Jehová también niegan que Dios sea omnisciente. ¿Por qué? Porque les compromete muchas cosas. Entonces, por eso la soberanía de Dios está ligada a los atributos de Dios, y algunos tratan de socavar los atributos de Dios para evitar que Dios tenga la prerrogativa y la voluntad libre de otorgar sus dones de gracia a quien Él quiera soberanamente. Entonces, ellos quieren tener un control, aunque sea a cierta medida. Muchos hombres que se oponen a las doctrinas de la gracia, lo que quieren es
para tratar de proteger a Dios, muchas veces no entendiendo la premisa, ¿no? Tratando de proteger a Dios de que Dios no nos, como que no socave algo que nos pertenece a nosotros, algo privado, que es nuestro libre albedrío. Entonces, que el calvinismo no niega, Calvino nunca lo negó, Calvino más bien hace las distinciones y dice el libre albedrío antes de la caída y el libre albedrío después de la caída, y entonces comienza a desarrollar sus teologías sobre el libre albedrío, pero no lo niega, y ni por eso ninguna confesión en su capítulo 9, ninguna confesión calvinista va a negar el libre albedrío. El punto es si ese libre albedrío puede actuar sin influencia intrínseca o extrínseca y conforme o en conformidad a la naturaleza. Si la naturaleza está caída, pues el libre albedrío va a actuar de forma tal que vaya en concordancia con lo que le gusta, con lo que es, conforme a la esencia de lo que es en sí la persona, conforme a la naturaleza. Entonces, cuando nosotros comenzamos a analizar todos estos elementos, nos vamos a dar cuenta que hay personas que piensan que si Dios es soberano, entonces yo no cuento. Y en realidad, en el calvinismo, es verdad que la salvación es una obra monergista de Dios, como proyecto, como plan, como acción de Dios, de principio a fin. Pero Dios no deja de tomarnos en cuenta, porque Dios, si bien es cierto que Él es el que actúa, Él actúa a través de nuestro libre albedrío, de manera que el libre albedrío se convierte en un medio que Dios utiliza para impartir su gracia. Dios obra de tal manera que nosotros lo deseemos, que nosotros queramos, que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que se nos diga. Por eso cuando ustedes ven las conversiones en la Biblia, van a encontrar que estas personas preguntan, ¿qué debemos hacer? Cualquier cosa que le hubiese dicho Pedro a los 3,000 que se convirtieron allí cuando preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Estaban dispuestos a obedecer? Lo que sea. Si le hubiese dicho Pedro, quizá pónganse a, no sé, a abrir huecos allí para que sean salvos, seguramente lo hacen. Están dispuestos a hacer lo que sea. O sea, estoy llevando el asunto allá para que ustedes más o menos entiendan. Uno está dispuesto a hacer lo que sea cuando realmente una obra de gracia ha ocurrido en el corazón del hombre. No es, esa pregunta no sale sin una acción de Dios. Si ustedes ven el contexto de Hechos 2, dice que sus corazones habían sido punzados. Es como que le traspasaron así. En el griego la idea es una idea pasiva en la que ellos son objetos de un punzamiento del Espíritu de Dios. Fueron compungidos en sus corazones. Sus corazones se compungieron, sus corazones fueron compungidos y sienten ese arrepentimiento, sienten el deseo de cambiar. ¿Qué hay que hacer? Preguntan ellos. Lo mismo pasa con Lidia, lo mismo pasa con el carcelero de Filipo, lo mismo pasa con mucha gente que se va convirtiendo, el apóstol Pablo. Entonces Dios trabaja a través de la voluntad, y uno, cuando eso ocurre, antes de eso, uno no solo ha resistido a Dios, porque el calvinismo, y aquí hay un punto interesante, el calvinismo no niega que el hombre resiste a Dios, porque justamente esa es una de las definiciones de la depravación total. La depravación total lo que implica es que el hombre no solo resiste a Dios, sino que continuamente lo resiste. No solo lo resiste, sino que continuamente resiste la gracia de Dios. Resiste todo lo espiritual, repele todas las cosas que tienen que ver con Dios. Viene un evangélico por acá y uno ve que trae una Biblia y un tratado y uno se va por la otra acera. No es cierto que eso es así. No es cierto que el hombre ha mostrado siempre una rebelión, como la canción por allá de una cantante, creo que se llama Marcela Gándara. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Pero no llegamos por la fuerza nuestra. Uno huye el impío, dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, nosotros huíamos, nosotros escapábamos, nosotros temíamos que se nos evangelizara. A mí me gusta como el pastor Kenny Coker lo pone. Cuando hay una piedra, nadie se imagina que debajo de esa piedra pudiera haber algo, ¿no? O animalitos o insectos. Uno levanta la piedra y claro, debajo de esa piedra hay frialdad y hay oscuridad. Pero cuando uno levanta la piedra, una roca, y uno la levanta, uno puede ver animalitos que están allí debajo de la roca y salen corriendo y se dispersan, huyendo y escapando de la luz para meterse debajo de otras rocas. Esa es la condición del hombre sin Cristo.
Es verdad que podemos entender ciertas cosas, es verdad que podemos ir a la iglesia, es verdad que por algún familiar simpatizamos muchas veces con el evangelio, con alguna religión, somos capaces de aprendernos un versículo bíblico, somos capaces de entender someramente ciertas verdades. De hecho, hasta aprendemos versículos. Conocía yo borrachos que se aprendían versículos para poder participar de la sopa en las vigilias en Venezuela, donde vivía, que se hacían vigilias con sopas, pero la condición es que había que decir un versículo de memoria, y habían borrachos por allá que ya sabían el truco y aparecían a medianoche diciendo versículos de memoria sin ser cristianos. El hombre es capaz de todas esas cosas, eso no lo negamos. El punto es si eso le alcanza para salvación. El punto es si aún así, aún el hombre comprendiendo hasta cierta medida, puede entender, puede obrar, puede decidir por Cristo sin la intervención de la obra regeneradora o de convicción de pecado del Espíritu Santo. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que analizar. Entonces, si nosotros comprendemos que en la soberanía de Dios está implícita, que es uno de los atributos de Dios, está la voluntad de Dios, está la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, por lo menos los calvinistas la definimos de dos maneras. La definimos en un sentido, y esto no es algo nuevo, en todas las tendencias teológicas antiguas. La voluntad de Dios siempre se ha entendido de dos maneras, o con la voluntad de Dios es como que si tuviera Dios dos voluntades, ¿no? Aunque sabemos que la voluntad de Dios es una, pero la dividimos así para que nosotros podamos comprender. Por ejemplo, Agustín de Hipona hablaba de la voluntad antecedente de Dios, mientras que y a la misma vez hablaba de la voluntad consecuente de Dios. También muchos padres de la iglesia sí lo veían, Tomás de Aquino y muchos otros, pero la teología reformada no dista mucho de eso, solo que los conceptos van a cambiar y le vamos a dar un matiz distinto. Por ejemplo, en la teología reformada nosotros hablamos de la voluntad perceptiva de Dios. No perceptiva, perdón, preceptiva de Dios. Algunos se oponen y dicen, no, entonces, ¿por qué se inventan términos? Siempre el cristianismo se ha inventado términos. La Trinidad, la cristología, la palabra omnisciencia no está en la Biblia, sin embargo, la tenemos que utilizar. La palabra presciencia, si utilizamos esa lógica, es más, la palabra Biblia no está en la Biblia. Entonces hay gente que cuando los calvinistas hablamos de terminologías teológicas, porque son ignorantes en teología, entonces ellos quieren decir, no, es que se inventan unos términos, dividen la voluntad, dividen el libre albedrío, o sea, se inventan conceptos teológicos y redefinen para marear a la gente. No, es que el cristianismo siempre ha hecho quehacer teológico. Y esta es parte de la función y la responsabilidad de un pastor para simplificar en la labor magisterial de simplificar y que nosotros podamos sistematizar. Entonces, todas las teologías sistemáticas tirémoslas a la basura, porque justamente eso es lo que hace la teología sistemática. Acuñar términos, tratar de clasificar para que podamos comprender mucho mejor las cosas. Entonces, la teología calvinista distingue entre la voluntad, lo que se llama la voluntad preceptiva, y se le llama de varias maneras. Preceptiva tiene que ver con preceptos. ¿Sabe lo que es preceptos? Un precepto es un mandamiento. También se le conoce como voluntad de mandamiento. Entonces, la voluntad preceptiva de Dios lo que hace es que Dios manifiesta el deseo a través, y lo codifica por medio de mandamientos, de exhortaciones, de amonestaciones, de condiciones. Dios revela, es lo que se conoce también como la verdad revelada de Dios. Y por supuesto, Dios también obra a través, esa voluntad preceptiva obra a través de nuestra conciencia. Nosotros tenemos que ser conscientes, obra a través de todo, de los medios que Dios tiene para darse a conocer. En eso está la voluntad preceptiva. La voluntad preceptiva de Dios, el hombre la conoce. El hombre la conoce. Y es lo que agrava justamente el pecado. Porque la voluntad preceptiva, y aquí van a entrar varios juegos, a veces creemos que la base de la responsabilidad es el libre albedrío. Y es cierto que el libre albedrío es una de las bases de la responsabilidad, pero no es la única base. Y ahí tenemos el problema. Por ejemplo, ¿de qué me sirve el libre albedrío sin conocimiento? Sin conocimiento no hay
responsabilidad. Sin voluntad no hay responsabilidad. Y además hay muchas variantes en la Biblia. Dice la Biblia que Dios conoce los corazones y Dios los pesa. También la intención del corazón cuenta mucho para que algo pueda definirse como pecado. Pero básicamente la voluntad preceptiva de Dios se encarga de Dios no dejarse sin testimonio. Dios se da a conocer y el hombre conoce a Dios. Y aquí entran los diferentes medios de revelación de Dios. La revelación general, que es como la creación misma. Y esto explica cómo entonces hacer las personas que nunca escucharon el evangelio. Bueno, Dios va a usar un criterio, la creación. ¿Por qué? Porque la revelación natural o la revelación general justamente consiste en que Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas que se ven. Lo invisible de Dios se hace visible por medio de las cosas que se ven. El mejor predicador que Dios ha tenido y que le llega a todo el mundo es la creación. Por eso el Salmos 19 creo dice, los cielos cuentan, miren los verbos que utilizan, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando dice cuentan es un presente que implica la continuidad de ese cuento, como que está contándonos un cuento. Los cielos cuentan continuamente, es la idea, continuamente. Los cielos cuentan, ¿qué cuentan? La gloria de Dios. Ahí es, cuentan acerca de la gloria de Dios. Creo que es un dativo de referencia. Los cielos cuentan acerca de la gloria de Dios. Y dice, y la tierra, bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, o sea, hablando del cielo, de lo que uno ve a la vista, y el firmamento anuncia acerca de la obra de sus manos, anuncia la obra de sus manos. Luego va a decir un día, palabra más, palabra menos, aquí de memoria, un día emite palabra a otro día. O sea que hay inteligencia en los días. Y una noche a otra noche emite sabiduría. Y luego va a decir, por toda la tierra salió su voz. O sea que Dios se ha encargado de que por toda la tierra salga su voz y no necesariamente con palabras, con murmullo, silenciosamente, por medio de las cosas que se ven. Porque en la creación hay diseño, hay orden, hay belleza, hay flores, hay diversidad de colores, hay un orden. Y cuando uno ve todo esto, uno tiene que concluir, como decía Renato Descartes, cogito ergo sum, es decir, pienso luego existo, sobre la base de que toda la creación da testimonio y yo soy una persona racional que detrás de este argumento cosmológico, como algunos llaman el argumento cosmológico, es el argumento de la causa y el efecto. O sea, todo lo que yo veo debe explicarme a mí, debe decirme a mí, hey señores, detrás de todo esto tiene que haber un creador. Así como yo cuando me tropiezo con un lápiz, digo, este lápiz tuvo que haberlo diseñado alguien. De la misma manera, la creación con su orden, belleza y esplendor y toda su diversidad, uno concluye, toda la criatura, la diversificación, uno dice, wow, aquí hay orden, aquí hay orden. Tiene que haber un ser inteligente detrás de esto. Pensar, concluir sobre la base de lo que uno ve. Pero el hombre, lejos de eso, le da culto a las criaturas. Dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 complementa eso y explica que esta es una manera como Dios se ha revelado al hombre. De manera que no hay nadie que pueda tener excusa. Nadie tiene excusa porque Dios se ha dado a conocer. Pero lo que quiero decirles es que la base de la responsabilidad principalmente es el conocimiento. Porque conocemos, somos responsables. Luego de esto, tenemos la revelación específica. A mí me gusta siempre explicarlo así. La creación es el libro ilustrado de Dios, el libro ilustrado de Dios. Y la revelación específica, que es la Biblia, es el manual que explica cómo todas estas cosas tienen sentido. Todo este libro ilustrado en el que nacemos. El libro ilustrado predica con mayor fuerza, pero luego la Biblia es el manual que nos va a explicar cómo es que todas estas cosas se han formado y existe y quién está detrás de todo esto. Es el manual instructivo que nos guía y nos dice todo esto es Dios. Y allí entra también Cristo como medio de revelación personal que nos viene a dar a conocer a Dios. Ninguno ha subido al cielo, ninguno ha bajado del cielo, solamente Jesucristo. Y Él da a conocer a Dios. Él nos viene a revelar a Dios, al Padre. Se viene a manifestar muchas cosas que desconocemos del Padre. Luego Dios levanta a los apóstoles también
los ministros de Dios son también medios de revelación porque Dios los utiliza y les confía la palabra. También el pueblo de Israel, vemos que la Biblia dice que ¿qué ventaja tiene pues el ser judío? Y va a decir, bueno, es que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Entonces, no solamente tienen la responsabilidad doble, primero, porque conocen la creación, han estado expuestos a la creación, al libro ilustrado, como se los presento yo, sino que también tienen en sus manos la ley, la revelación de Dios, y son responsables. Y aquí entra en juego entonces esa voluntad preceptiva que me dice a mí cómo debo andar y me pone condiciones y me establece mandatos con un fin. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, 19 responde a una pregunta del populacho. La pregunta es, ¿para qué entonces se sirve la ley? Porque al pueblo de Israel se le codificaron 613 mandamientos, señores, 365 prohibiciones y 248 afirmaciones. Pero el pueblo de Israel falló una y otra vez. Una y otra vez, una y otra vez. Y los que la Biblia describe justos, fueron justos conforme a la ley externa y algunos porque Dios se encargó de declararlos justos, no por su fuerza propia. Pero aquí hay algo interesante. Los justos, el pueblo de Dios, Israel, siendo el pueblo de Dios con toda la codificación de leyes que Dios les había establecido, Dios dice de ellos que son una llaga podrida. Imagínense que son una llaga podrida, desde la coronilla de la cabeza hasta los dedos de los pies. Dios dice de este pueblo que es un pueblo que ha fallado, que sus obras, las obras de estos, lejos de estar asociados a los mandamientos, cumpliendo el estándar que Dios establecía, eran obras de trapo inmundo, obras de inmundicia. Eso es lo que eran las obras del pueblo de Dios. No digamos cualquier persona fuera del pueblo de Dios, pero estos tenían mayor responsabilidad porque tenían la palabra de Dios. Entonces necesitamos comprender todas estas cosas porque esto está ligado a la voluntad preceptiva de Dios, a la voluntad reveladora de Dios, a la voluntad expresada de Dios, a la voluntad, más bien la voluntad declarativa de Dios. Dios ha declarado su voluntad y el hombre la conoce, pero la conoce hasta cierto punto, ¿no? Pero es responsable y esta es una de las bases de la responsabilidad. Y aquí está que a medida que más conocemos a Dios, más somos responsables. Por eso el calvinismo no niega la responsabilidad del hombre. Entramos en una terminología que se llama compatibilismo. Dios decreta soberanamente algo, pero también nos da a conocer su verdad a través de la palabra revelada, a través de la creación y también obra en nuestra conciencia. Pero el hombre siempre busca llevarle la contraria a Dios. El hombre no solamente resiste, sino que continuamente resiste a Dios. Pero ¿saben una cosa? Allí es como nosotros comenzamos a ver que en eso consiste el pecado. El pecado consiste en que conociendo, no obedezco. Y es que no puedo. Los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios. Primer punto, no se sujetan. No se sujetan a la ley de Dios. Pero segundo punto, es que no pueden. Tampoco pueden. Eso lo dice Pablo. Y aquí entra lo que dice Corintios, dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque se han de discernir con el Espíritu de Dios. Y alguien esgrimió y dijo, creo que fue el pastor Eduardo Gutiérrez, bueno, el contexto de este pasaje de 2 Corintios está hablando de la madurez de los cristianos. Y él lo hizo para refutar la idea de la depravación total. Pero al hacer esto, lejos de resolver el problema, lo agudizó más, lo agravó. Claro, porque vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a decir que 2 Corintios 2:14 está hablando de los cristianos. ¿Cómo es que cristianos no perciben las cosas de Dios que son del Espíritu? Cristianos teniendo ellos el Espíritu de Dios y los inconversos, los mundanos, los impíos, van a tener mayor capacidad que los cristianos inmaduros. ¿Se dan cuenta? O sea, aún si el contexto le diéramos el beneficio de la duda, yo creo que él no esgrime eso ahora, pero en ese tiempo le esgrimió eso. Él lo que hizo fue entregar el debate y agravar el asunto, porque supongamos que se trate de cristianos. Bueno, los cristianos tienen problemas para entender la verdad de Dios.
¿qué se puede decir de un inconverso? Agravó el problema. Entonces, nosotros tenemos que ver que justamente el pecado es la transgresión de la ley. En eso consiste el pecado, que conocemos la voluntad de Dios, pero no la podemos cumplir. Y continuamente estamos pecando, continuamente resistimos la voluntad de deseo de Dios, porque los mandamientos están ligados a lo que Dios desea que el hombre y espera que el hombre haga. Es la voluntad de deseo de Dios. Pero está otra voluntad, que es la voluntad decretiva, a la que yo no tengo acceso. Las cosas secretas. Algunos dicen, no, pero ¿cómo que es una voluntad secreta de Dios? Y tratan de pintar a un Dios así como maquiavélico, ¿no? Es que la misma Biblia, de Deuteronomio 29, 29, creo que es, o 28, 28, 29, 29, por ahí me pueden corregir, dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas a su siervo. Ahí está la voluntad de Dios. Hay unas cosas secretas que pertenecen a Dios. Yo no puedo tratar de indagar allá. Los misterios de Dios son los misterios de Dios. Y hay algunas cosas que Dios nos las ha revelado a nosotros. Ahora, ¿qué gobierna a los cristianos? ¿Los debe gobernar la voluntad secreta de Dios que no conozco? Que hay gente que le está buscando las cuatro patas al gato, sí, Deuteronomio 29, 29. Gracias, Claudio René González Ramírez. Hay gente que le está buscando las cuatro patas al gato, pero en realidad yo no soy gobernado por la voluntad secreta de Dios, sino por la voluntad revelada de Dios. Y hay que comprender todos estos conceptos. Esto está ligado a la soberanía de Dios. Como el hombre no solamente resiste a Dios, sino que continuamente lo hace. Somos parte de una misma masa de perdición, de podredumbre, de pecado. Y solamente en ese estado, Dios tiene una opción. Dos opciones tiene Dios. La primera, tiene varias opciones. Vamos a poner la primera opción. La primera opción es, todos son parte de una misma masa de perdición. Aplico justicia, afloro mi atributo de justicia y los condeno a todos. Pero Dios no es solo justicia. Dios también es amor. Dios también es misericordia y gracia. Entonces Dios dice, bueno, si le aplico a todos justicia, ¿cómo utilizo mi atributo de amor, de gracia hacia las criaturas? Entonces la segunda opción es, bueno, los salvo a todos. Los salvo a todos. Pero si los salva a todos, ¿en qué momento utilizaría su atributo de justicia hacia sus criaturas? Entonces habría un desbalance en los atributos de Dios. Y Dios no puede negarse a sí mismo, porque Él es lo que es, sus atributos. Él no va a actuar en contra de sus atributos. Entonces Dios, de la misma masa, toma entonces un pueblo y dice, bueno, de la misma masa de perdición, tomo algunos que no merecen nada. Están tan condenados, tan perdidos, tan depravados, resisten tan continuamente la gracia de Dios, que necesitan la intervención de mi Espíritu Santo con poder y el Evangelio para que estas personas sean transformadas y entonces puedan obedecer. Entonces Dios agarra de la misma masa de perdición, y en eso consiste la elección, y elige y se hace un pueblo para sí, por causa de Cristo, porque él quiere que Cristo sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces a este maravilloso, a este mundo perdido y condenado de este mundo, Dios dice, bueno, agarra un grupo, y es donde entra el concepto de la gracia. Ahí es donde entra el concepto de la misericordia. La gracia es que no merecemos nada. La misericordia es que merecemos el castigo, pero Dios no nos paga conforme a las acciones pecaminosas. Eso es misericordia. Y gracia es, Dios nos da lo que no merecemos. Con la gracia Dios nos da lo que no merecemos, y con la misericordia Dios nos da no como merecemos, porque realmente merecemos la consumación, merecemos la condenación. Pero ¿saben una cosa? Dios entonces toma de la misma masa un grupo por los méritos de Cristo, por causa de Cristo. Y entonces a este pueblo, a este grupo lo trata por gracia, con gracia, a través de su gracia. La gracia no solamente es causa, sino que también es medio. Hay varios pasajes donde la gracia es medio de salvación. Entonces Dios puede tomarse un pueblo para sí de la misma masa, y a estos les va a aplicar misericordia y gracia, y a los otros les va a aplicar justicia. Algunos dicen, pero es que si Dios no le da un chance a todos,
entonces Dios es injusto en juzgarle y condenarles al no proveerles posibilidad de salvación. Y ese es una recurrente queja que tiene la gente. Pero tienen parte de una premisa falsa. Parten de la premisa y se trata de desbalancear los atributos de Dios. Parten de la premisa falsa. ¿Cuál es la premisa falsa? La premisa falsa es esta. Señores, esto lo que significa es que Dios es deudor del hombre y no al revés. O sea, Dios le debe al hombre un chance. Pero si el hombre está en un estado de condenación, y ustedes tienen que decidir si el hombre está en un estado de condenación o no está. Porque si ustedes dicen que no están, caen en el pelagianismo. Tienen que admitir que el hombre está en un estado de condenación y que sin gracia, sin la obra del Espíritu de Dios, así le llames regeneración o no le quieras llamar regeneración, el Espíritu Santo antecede para que tú puedas obrar. Como dice Primera de Pedro, a los elegidos, hablando de los elegidos según la presencia de Dios en la esfera tiempo y espacio. Dice que esa elección ocurre por medio de la santificación del Espíritu. Esto es la regeneración. Y no es hasta que el Espíritu Santo santifique que la elección en la esfera tiempo y espacio se da. Y ahora va a darnos dos objetivos o dos propósitos después de la santificación para la elección de estas personas. Y es para obediencia. En el griego dice para obedecer, para obediencia. Es un sustantivo verbal. Para obediencia. Quiere decir que no podíamos obedecer. Para obediencia. Y luego, el segundo es rociamiento de la sangre de Jesucristo. Esa es la justificación. No nos podemos mover hacia la justificación si la obra regeneradora, la santificación posicional del Espíritu, no nos liberta primero, no nos elige, no nos santifica. Esa obra de santificación, la santificación del Espíritu, nos habilita para que podamos obedecer y luego que obedezcamos somos rociados con la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros debemos comprender. Entonces, a mí me gusta definir las doctrinas de la gracia. Ya entramos en el tema de la gracia para que ustedes más o menos comprendan. Dios no le debe nada al hombre. El hombre es el que está en deuda con Dios. Dios pudo haber dejado al hombre en la masa de perdición a todos y condenarlos. Pero Dios, tomando a Cristo como la causa meritoria, hace un pueblo, como dice Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó. Y fíjense que no dice solamente predestinó, sino que hay uno que se llama un complemento predicativo. ¿Qué es un complemento predicativo? Una cualidad adquirida en este caso, porque puede ser intrínseco o inherente o adquirido. En este caso es adquirido. Los predestinó a ellos, a ese mismo grupo que conoció, los predestinó conformados. ¿Cómo los predestina? Los predestina conformados. O sea que Dios les va a dar a ellos, por eso los traductores, el verbo elegir o el verbo predestinar, según la gramática, requiere que el complemento predicativo se exprese en forma de causa, porque indica intencionalidad. Indica intencionalidad. No en forma de causa, pero en forma de propósito, correcto, en forma de propósito. Por eso es que los traductores al complemento predicativo, que se traduce, es un adjetivo en el griego, conformados a la imagen. Se debe traducir para ser conformados, porque está en prospección futura. Indica la adquisición de la semejanza del Hijo de Dios con el propósito final, con la causa final. El propósito final es que el Hijo, o sea, Jesús, sea el primogénito, que implica, primogénito no significa primer creado, primogénito significa tenga la preeminencia en asociación con muchos hermanos, sea el primero entre muchos hermanos. Entonces, ese grupo que Dios conoció, y el conocimiento es activo, no es un conocimiento pasivo, es un conocimiento que implica la elección, que implica el amor de Dios. Las dos cosas. El amor supone la elección. Y es a este grupo, mismo grupo que Dios predestina, le predestina justamente este estado de glorificación. Y esto está ocurriendo antes de la fundación del mundo, por causa de Cristo, siendo Cristo el medio o la causa por la cual esto se va a dar. Y entonces, Dios a estos que predestina, ya fíjense, ha conocido y ha predestinado. Entonces, ahora, en la esfera tiempo y espacio, va a echar a andar su plan. Y aquí ocurre la tercera acción de la cadena de oro. Los va a llamar. Los llama, y este llamamiento no falla porque está precedido por dos acciones de Dios.
Dos acciones de Dios, conoció y predestinó. Y después que los predestina, los conoce y los predestina, entonces los llama en la esfera tiempo y espacio aquí, individualmente, y va agregando, añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, dice Hechos de los Apóstoles. Entonces los conoce, los predestina y entonces los llama. Y ese llamamiento es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Porque está precedido de acciones de Dios. Las 5 acciones de Romanos 8, 29 al 30 son 3 acciones, son 5 acciones que las hace el mismo sujeto, Dios mismo. Dios es el que conoció, Dios es el que predestinó la imagen, la semejanza de su Hijo, que la adquiramos para la gloria de su Hijo. Y también es el que nos va a llamar en la esfera tiempo y espacio. Aquí no está hablando del llamamiento general, porque los calvinistas distinguimos entre un llamamiento general que se hace a través de la predicación, que se ofrece a Raimundo y todo el mundo, a Raquel y a todo aquel indiscriminadamente. Pero el llamamiento del que habla Pablo aquí es de un llamamiento que Dios mismo hace. Dios lo hace. Porque conoció y predestinó, entonces llama en la esfera tiempo y espacio. La pregunta es, ¿cómo es que Dios llama y falla? ¿Cómo es que Dios llama con su palabra, produjo todas las cosas y no hay nada que no haya sido hecho por el poder de su palabra? ¿Cómo es que Cristo con su boca, con una sola palabra, sostiene el universo? Hebreos capítulo 1, con su palabra sostiene todas las cosas. Y ahora me va a llamar a mí y yo voy a ser capaz de resistirle y desobedecerle a Dios y en la acción de Dios. Oh, pero yo te había conocido, pero yo te predestiné. Ahora te estoy llamando y es contingente a tu libre albedrío. Pero ahora, ¿cómo hago? Déjame aquí borrarte entonces, porque yo te tenía conocido y te tenía predestinado. ¿Ves? Una locura. No, este llamamiento es efectivo. Porque si aquí no hay contingencias, la gramática refuta esa idea. ¿Saben por qué? Porque el mismo grupo que conoces es el mismo grupo que predestina, el mismo. No hay cambio. No es, te conocí y te predestiné, pero bueno, ahora es contingente en la esfera tiempo, espacio a ver si tú respondes o no respondes, si estás libre, eres libre para que decidas o no decidas. Y entonces si decides que no, te borro de mi plan, te borro de mi predestinación, de mi decreto de predestinación y de conocimiento. Entonces ahora ya no te voy a conocer. Y Cristo te va a decir, nunca te conocí. Aunque yo te conocí, ahora resulta que la contingencia va a echar a perder el plan de Dios. No funciona así. Por eso el llamamiento es efectivo, es eficaz en los que conoció y predestinó. Y note que el objeto del conocimiento son la gente. No es que Dios conoció, y no negamos que Dios conozca todo de esa persona y todo lo que la persona hace, pero no atiende, la predestinación no atiende a lo que yo hago. No es acerca de los que conoció algo, como se quiere decir allí. No, ahí es a los que conoció. El objeto de ese conocimiento son las personas mismas. Y entonces a esto los predestinó. Y entonces luego los llama en la esfera tiempo y espacio. Y en esta esfera Dios no va a fallar porque ya tiene un plan hecho y Dios es el que se va a encargar de llamarlos. Y tan efectivo es que ese mismo grupo que conoció, predestinó y llamó, es el mismo grupo. La gramática griega tiene lo que se llama un pleonasmo enfático. ¿Qué es un pleonasmo? Una repetición enfática. A los que conoció, a estos mismos que conoció, son los mismos que predestinó, y a estos mismos que conoció y predestinó son los mismos que Dios llamó. No hay contingencias allí, no se perdió ninguno de esos que conoció y predestinó. Y a estos que predestinó y llamó, a estos mismos los justificó. Miren, tan efectivo, aquí está garantizada en el llamamiento eficaz la justificación. El llamamiento eficaz resultará sí o sí en la justificación. Entonces aquí se presupone la fe. Es por eso algunos calvinistas entendemos que el llamamiento eficaz no es más que la obra de gracia eficaz, lo que se conoce como la gracia irresistible. Por gracia irresistible nosotros queremos decir llamamiento eficaz, queremos decir regeneración, una obra del Espíritu de Dios, una obra de Dios mismo en el corazón de la criatura, del pecador. Y cuando los llama, terminan justificados porque estos quieren obedecer. Ahora estos quieren creer, ahora estos están dispuestos a hacer todo lo que sea porque la voluntad de Dios obró. Dios los llamó y ahora ellos creen y terminan justificados. Y a los que justificó, se usa un aoristo proléptico, los glorificó. Pudo haber usado Pablo un futuro indicativo, los glorificará, porque el sentido es glorificará. Yo no estoy glorificado todavía, ninguno está glorificado todavía. Pablo pudo haber usado, tenía dos opciones, utilizar el verbo futuro, a los que justificó, los glorificará.
y estaría garantizado de todos modos. Pero para indicar y evitar cualquier contingencia y mostrar la certeza, da por hecho la glorificación. Al mismo grupo que conoció y predestinó y llamó, a ese mismo grupo los glorificó y lo puso en aoristo, implicando la certeza de la seguridad de la glorificación de este grupo, aunque pudo haber usado el futuro. Pero para evitar cualquier contingencia o cualquier duda, cualquier vestigio de que se pudiera perder alguno de esto y los que conoció no terminen glorificados, Pablo usa un aoristo. De manera que el mismo grupo que conoció es el mismo grupo que terminará 100% el mismo número, numéricamente, todos y cada uno de los que Dios conoció y predestinó y llamó y justificó, ese mismo grupo va a terminar glorificado. Esa es la gracia eficaz. La gracia eficaz es el llamamiento de Dios. Y Pedro va en concordancia con eso, 1 Pedro 5:10. El Dios, fíjense, el Dios todo gracioso, el Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia. Escribe en un contexto en el que los cristianos no podrían reconciliar la idea, ¿cómo es que soy cristiano y sufro? ¿Cómo es que soy cristiano y paso por pruebas? ¿Cómo es que soy cristiano y soy parte de las ovejas que van como ovejas para el matadero? ¿Cómo que soy cristiano y me persiguen y paso por múltiples pruebas? Y Pablo les ha dicho en el contexto, no se sorprendan por el fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les hubiese acontecido. Más bien gócense y alegrense porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Es dentro de ese contexto de consolación que Pedro va a decir, más el Dios de toda gracia, que los llamó a ustedes a su gloria eterna. ¿A dónde los llamó? A su gloria eterna. ¿Los llamó a qué? ¿A dónde? A su gloria eterna. Los llamó a su gloria eterna. Va a decir Pedro, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo. Quizás el poco tiempo nuestro no ha sido un tiempo corto a la luz de la vida nuestra en esta tierra. En realidad, a veces sufrimos y el sufrimiento es repetitivo y a veces salimos de un problema y entramos en otro. Pero la idea de Pedro aquí es que en comparación a la gloria, los padecimientos son pocos y Pedro los reduce a la nada o a algo muy, muy insignificativo para decir, el Dios de toda gracia que los llamó a ustedes a su gloria eterna después que hayáis padecido por un poco de tiempo. Un poco de tiempo en comparación a la eternidad. Un poco de tiempo en comparación a la gloria. Él dice, ese Dios que los llamó, el mismo que los llamó, va a hacer cuatro cosas que garantizarán que ustedes terminen en la gloria, que ustedes lleguen al destino. Número uno, les va a perfeccionar a ustedes. En el griego son indicativos activos, futuros indicativos. Les perfeccionará, P. Les afirmará, A, afirmará. Les fortalecerá. Y el último, pero no el menos importante, les establecerá. Qué maravilloso, hermanos. El Dios de toda gloria, de toda gracia, perdón, que nos llamó a su gloria eterna. ¿A dónde nos llamó? A su gloria eterna, señores. Para que lleguemos a su gloria eterna, Dios se compromete con cuatro cosas, lo que yo llamo el PAFE de Dios. Perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Esto garantiza que aquellos que Dios conoció y que los vio glorificados, rodeados y en asociación con Cristo, siendo Cristo el primogénito entre ellos. Como Cristo dijo, yo y los hijos que Dios me dio para llevármelos a la gloria, terminarán en la gloria porque Dios se encargará de perfeccionarlos, afirmarlos, fortalecerlos y establecerlos. Eso es perseverancia de los santos. A mí me gusta llamar las doctrinas de la gracia. La primera es la depravación total. Es que estábamos afectados en nuestro intelecto, en nuestros afectos, en nuestra voluntad. No queríamos nada con Dios. Estábamos en deuda con Dios. Merecíamos la condenación, pero Dios tuvo misericordia, pudiéndonos consumir, pudiéndonos haber consumido, pudiendo consumirnos. Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios nos abrió sus brazos de compasión y gracia y nos hizo parte de su pueblo. Pudiendo condenarnos, nos miró con ojos de compasión y misericordia
pudiendo mandarnos a la quinta paila del infierno, friticos y sin aceite, nos miró a través de Jesucristo, la causa meritoria. Y entonces, en nuestro estado de depravación, nos llama tan eficazmente porque había atendido a un plan que él mismo se había establecido. Nos provee los medios y cuando nos llama, ¿saben qué? Cuando Dios nos llama, nos encuentra en un estado de impiedad, nos encuentra en un estado de pecado, nos encuentra en un estado de miseria, nos encuentra en un estado de corrupción, nos encuentra en un estado de injusticia, nos encuentra en un estado de podredumbre. Pero en ese estado, como Dios me ha llamado, entonces Dios sabe que necesita declararme justo, justamente porque cuando me llama y yo soy capaz de atender a él, Dios lo que encuentra es una piltrafa humana necesitando el perdón de Dios, necesitando ser declarado justo. Señor pecador, convicto y confeso, usted ha sido perdonado. Usted ha sido perdonado en los méritos de Cristo. Usted ha sido perdonado porque Cristo te ha llamado. Usted ha sido perdonado porque Cristo vas a ser parte de ese pueblo que rodearás a Cristo en la gloria, siendo Él el primogénito entre muchos hermanos. Tú eres parte de esa congregación, tú eres parte de ese pueblo ahora. Ahora estás justificado en los méritos de Cristo y resolvió el problema de tu pecado para la gloria de Dios. Y por eso te garantiza la glorificación. Por eso la doctrina de la depravación total, en la que el hombre está muerto, en la que el hombre está esclavizado al pecado, en la que el hombre no puede hacer el bien como para alcanzar la salvación, en la que Dios no ve mérito alguno del hombre. Y aunque no somos tan malos como realmente pudiéramos ser, como algunos esgrimen, todos tenemos la misma etiqueta de ser malos. No hay bueno, no hay justo ni siquiera uno, dice Pablo. Romanos capítulo 3. Aun cuando Dios se revela por medio de la creación, el hombre resiste continuamente. El hombre va tras su pecado. El hombre busca la gloria de sí mismo y Dios entonces los entrega a pasiones vergonzosas y a corrupción. Pero Dios tiene misericordia. Cuando Dios nos llama, nos justifica, porque necesitamos su perdón. Somos masa palomita, no nos escoge por ser buenos, no nos ha llamado por ser nosotros, porque vio algo bueno en nosotros, no, lo que encuentra es una miseria, lo que encuentra es lo peor, nos perdona. Por eso la doctrina de la depravación total a mí me encanta, como la llama un teólogo llamado Sergio, le dice, esta es la doctrina de la gracia vivificante, la gracia vivificante. Cuando Dios nos da vida, cuando Dios nos toma en cuenta, cuando Dios nos ayuda, nos socorre, viene a nuestro auxilio. Y me encanta ahora la elección incondicional, justamente porque no hay condiciones en nosotros. Si hay alguna condición, está en Dios, su soberanía, el afecto de su voluntad, su proyecto, su plan, su hijo como causa meritoria, pero en mí no, en el hombre depravado no, en el hombre caído no, en mi libre albedrío no. El libre albedrío no es la causa de la elección, no es la causa de la predestinación. La elección se resolvió antes de la fundación del mundo, señores. Antes de la fundación del mundo. Y entonces, por eso la elección es incondicional. Así lo entendió Agustín de Hipona, así lo entendió Tomás de Aquino, así lo entienden los bañesistas, creo que se llaman ellos, de Bañez. Así lo entienden, es incondicional. Así se ha entendido. Así lo entendió Calvino, así lo han entendido los teólogos reformados, la iglesia evangélica por 3 siglos antes de ser pentecostal, arminiana, generalmente. Es casi en su totalidad o en su totalidad. Así lo entendían, incondicional. La gracia de la elección
es una gracia maravillosa. Es una gracia maravillosa. Eso es, nosotros le llamamos, o le llama a este teólogo que a mí me gusta llamarle la depravación total, requiere de la gracia vivificante. La elección nuestra, la elección incondicional, como no hay nada en nosotros, requiere de la gracia soberana. Ahí entra la soberanía de Dios. Me decido libremente tomarme un pueblo para sí de la misma masa de perdición. Me gusta como Jonathan Ramos lo planteaba, que es un tratamiento desigual, aunque suene fuerte, a gente que está en igualdad de condiciones. Tomando la idea de Romanos 9, donde a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Tendré misericordia de quien tenga misericordia. Nadie resiste la voluntad, el bully de Dios, el volumen de Dios. Muy importante. Entonces, la depravación total es la gracia, requiere de la gracia vivificante. El estado de condición del hombre, para que Dios lo pueda elegir, requiere de la gracia soberana de Dios. Luego tenemos que la expiación limitada no es más que el hombre requiere de la gracia salvadora, de la gracia redentora, de principio a fin. La gracia salvadora, una gracia que realmente salva. La gracia apareció salvando, no intentando salvar, no haciendo posible la salvación. No, la gracia apareció salvando y enseñándonos. La gracia es una gracia que es poderosa. La gracia garantizó la salvación de aquellos que Dios conoció y predestinó. Y que luego llamaría, justificaría y glorificará efectivamente. Y entonces luego tenemos el llamamiento eficaz, que requiere de una gracia que no se pueda resistir. Y para que no se resista, el que tiene que llamar es Dios mismo, sobre la base de dos acciones que ya Él ha tomado y sobre la base de Cristo como causa. No puede quedarle mal a su Hijo, porque Él ve a su Hijo con ese pueblo que conoció y predestinó conforme a su imagen, ve a su Hijo ya como el que está teniendo la preeminencia entre muchos hermanos, como el primogénito de entre muchos hermanos, en asociación con muchos hermanos. Y esto es la gracia irresistible. Es irresistida por los elegidos, porque Dios a los que llama van a responder. Dios no puede fallar porque es el mismo grupo que conoció, el mismo que predestinó. Si los conoció y los predestinó y es el mismo grupo, en este pleonasmo enfático, como dice el doctor Wallace en su gramática griega, entonces este grupo no hay contingencia, este grupo va a responder. Y finalmente tenemos la gracia eterna. La gracia eterna. La gracia de la perseverancia. La gracia que muestra evidencia de que algo ha pasado en nosotros. La gracia de la perseverancia, la gracia eterna, la gracia de la glorificación. Y que está garantizada, y todos vamos a estar de acuerdo que la perseverancia es necesaria. Pero en el sistema calvinista no solo es necesaria, sino que es cierta, ciertísima, segura. Porque Dios se encargó de utilizar sus medios, su palabra, para enderezarnos cuando vamos torcidos. Infunde en nosotros el temor frente al pecado. Y aunque pequemos, Dios mismo se encarga de disciplinarnos para enderezarnos y hacernos partícipes de su santidad. Perseverancia no es sinónimo de impecabilidad, porque a veces se trata de refutar la doctrina de la perseverancia de los santos, que no es más que la doctrina de la seguridad de salvación. La doctrina de la seguridad de salvación, sino que perseveramos no por nuestras fuerzas. Miren, yo he querido dejar al Señor en el pasado. Decía, Señor, yo no quiero esto. Yo me quiero ir. Miren todas las cosas que me han pasado. Me ha pasado esto desde mi infancia. Me ha pasado aquello, me ha pasado lo otro. Y cuando yo he querido irme, el Señor no me deja ir. Y cuando me he desviado un poco, el Señor me ha dado palo. Y cuando no me ha dado palo y me acuesto a dormir, no puedo dormir. Y su palabra me la recuerda desde Génesis, Apocalipsis, y me aparecen como un rayo y me pasan por la mente los versículos de la Biblia.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra hasta llegar a Apocalipsis. Ven, Señor Jesús, amén. Increíble. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y me atormenta la palabra de Dios. Y Dios me seduce. Y es más fuerte que yo, como dijo Jeremías. Creo que todos en algún momento quisiéramos correr y huir y ya dejar todo. Pero Dios nos sostiene. Dios a los suyos los sostiene. No nos deja ir tan lejos como quisiéramos. No nos deja avanzar en nuestro pecado como quisiéramos en nuestra carne. Utilizando todos los medios, su iglesia, su pueblo, nuestros dones que nos ha dado, los dones que Él mismo nos ha dado, su palabra, la escritura. Increíble. Y entonces nos acomoda. O sea, me gusta como lo pone el mismo Sergio. Él dice, es que el cristiano camina como por un muro, por un camino donde hay dos murallas. La muralla de la advertencia y la muralla de las promesas. Como aquella película del peregrino. Sí. Entonces, la muralla de la advertencia me da un montón de advertencias que me asustan. Porque es temible saber que voy a ser objeto del juicio retributivo y vindicativo de Dios por portarme mal. Porque Dios promete corregirnos y hacernos partícipes de su disciplina. Pero también está el muro de las promesas. Y con esta tensión de advertencias versus promesa, esta tensión, voy caminando y trato de ir y procuramos serle agradables, procuramos. No es un camino de obediencia perfecta, pero Dios, los que somos de Dios, a los que Dios realmente ha llamado eficazmente, hermanos, nadie se los va a arrebatar de su mano. La razón por la que oímos, la razón por la que atendimos su llamado es porque somos ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen continuamente. Ustedes no oyen, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Hay que ser de las ovejas. Cristo estuvo dispuesto, Dios estuvo dispuesto a proteger la vida del peligro a la que Pablo estaba expuesto en una ciudad. Y la razón es, Pablo, te voy a proteger porque todavía tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hasta que el último número de los escogidos, Dios los llame eficazmente. Y qué bueno que nos ha hecho a nosotros partícipe. Y aquí tenemos que responder a varias preguntas. Pero si somos predestinados, ¿por qué evangelizamos? De nuevo, evangelizamos porque no somos guiados, no somos gobernados por la voluntad secretiva o secreta de Dios. Evangelizamos porque somos guiados y gobernados por la voluntad revelada de Dios, como lo plantea Randy Seaver en su libro La gracia que salva. ¿Por qué oramos? Por la misma razón, porque justamente como no sé quiénes son los escogidos en el mundo, oro por todos y les predico a todos, sin excepción. Y Dios se encarga de llamar a los que son suyos, por su misericordia, por su gracia, con el poder del evangelio. El evangelio llega a nosotros con poder en los elegidos. Y eso es lo que hace que el evangelio funcione. Pueden haber 100 personas y aquí estoy predicando, haciendo un llamado general y a la misma vez Dios está obrando en el corazón de la persona. Así que, hermanos, quería compartirles esto que les he traído. Gracias a todos los que se han conectado. Ya me he extendido demasiado. Esa es la doctrina de la gracia. Gracia vivificante requerimos. Gracia soberana se requiere. Gracia irresistible se requiere. Gracia salvadora. Gracia eterna. Nos debemos sentir contentísimos, agradecidos y humillados, porque la obra de Dios está en nosotros. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram, dejanos tus comentarios y si te gusta, compartir. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.